Gloria a Dios. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Vamos a ocupar nuestros lugares. Estamos por ahí ya. Vamos a comenzar. Son las 11:12. Vamos a comenzar y vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado. Damos gracias a Dios por los que ya estamos aquí. Esperemos que el frío no haga que algunos no vengan. Esperemos que Dios se siga glorificando también en la vida de aquellos que están por alguna necesidad ausentes. Esperamos que Dios se siga moviendo también en los que ya estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Me indican el problema cuando lo tengan. 2 de Pedro 1:21. ¿Tenemos? Así es. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos hasta el trono de tu bendita presencia, dándote a ti la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Tú eres digno de ser glorificado, de ser exaltado. Queremos darte gracias por la gran misericordia que muestras cada día a nuestras vidas, Señor, permitiéndonos estar en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor. En esta mañana queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que haya un mover glorioso de tu bendito Espíritu entre nosotros, Señor, que traigas de lejos a tus hijos, Señor, y que podamos ver tu gloria, Padre, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti reconociendo nuestra necesidad, Señor, de que tú limpies los aires, de que limpies este lugar, de que santifiques este altar y este templo, Señor, en el cual nos congregamos en tu nombre, Padre. Reprende pues toda obra de hechicería, de brujería, reprende toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y permite que toda distracción sea echada fuera, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, pueda llenar nuestras vidas de tal manera que seamos cada vez más y mejores, cada vez mejores cristianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Si mal no recuerdo, hermanos, la semana pasada comenzamos a analizar un poquito acerca de la inspiración de las Escrituras, ¿sí? Vimos, hermanos, que hay algunos argumentos que se esgrimen en relación a que la palabra de Dios o la Biblia, propiamente dicho, no es sino palabra escrita por hombres. Hay argumentos que dicen, bueno, es que fue escrita por personas, que a lo mejor tuvieron por ahí alguna alucinación o algo y por eso escribieron lo que escribieron. Bueno, estamos analizando, hermanos, algunos argumentos a favor de la inspiración de las Escrituras, ¿sí? Primero que nada, dijimos la semana pasada, hermanos, que Pedro enfatiza que los escritores fueron inspirados por Dios. Ahora, me llama la atención, hermanos, que el mismo apóstol Pedro llama a los escritos de Pablo escrituras. O sea, no los llama como las cartas que escribió Pablo, no, dice como las otras escrituras. O sea, está hablando de los escritos de Pablo, y dice como las otras escrituras, los cuales los indoctos, o sea, los que no saben, y los inconstantes tuercen. ¿Cuáles son los indoctos? Los que no conocen, los que no saben. Y los inconstantes, ¿quiénes serán los inconstantes? Inconstantes. Sí. Pues los que no tienen constancia. Pero constancia de qué? ¿De nacimiento? ¿O constancia de ser constantes en el estudio de la palabra de Dios? Es decir, ahorita estudian un capítulo, el año que entra estudian otros dos, dentro de 6 meses estudian otro versículo,
y así se la llevan, son inconstantes. ¿Me explico? Para ya que agarran la Biblia y se ponen a leer el otro capítulo, el primero que leyeron ya se les olvidó por completo, ya no saben de qué se trató. ¿Sí me explico? Ahora, son personas, ¿verdad?, que de repente agarran la Biblia, pues hoy voy a leer Mateo 24, y leen Mateo 24, y luego después leen Génesis 1:21, o sea, no hay una secuencia, entonces no hay un entendimiento de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Sí me explico? Hay personas que vamos a decir, bueno, yo voy a estudiar algo sobre la santidad, por ejemplo, y tomo el tema de la santidad y me voy a los evangelios, me voy al Antiguo Testamento, me voy a las cartas paulinas. Con respecto a la santidad, estoy estudiando un tema, es correcto, se puede hacer, se vale. ¿Por qué? Porque estoy estudiando pasajes que me hablan sobre el mismo tema. ¿Sí me explico? El problema es cuando agarro un pasaje que me habla de sanidad divina, y luego uno de salvación, y luego uno de crecimiento espiritual, otro quizá de evangelismo, y otro y hacemos un chile con queso, y entonces es cuando somos inconstantes y no entendemos lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Lo más correcto es tomar un pasaje, un libro del Evangelio o de las cartas o del Antiguo Testamento y leerlo de corrido, ¿sí? O la otra, tomar un tema y en base a ese tema estudiar los pasajes que nos llevan por ese tema. Eso es correcto, ¿sí? Lo incorrecto es, entonces, ponernos a leer Apocalipsis sin haber leído el contexto de Daniel, sin haber leído el contexto de Ezequiel, sin haber leído el contexto de los profetas menores, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, querer sacar de un versículo, o de un capítulo, o de un libro, toda una doctrina sin tener contexto, eso es ser inconstante también. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de que los hombres fueron inspirados por Dios, según lo dice el apóstol Pedro? En primer lugar dijimos, los argumentos son los nombres que la Escritura recibe. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cuáles son los nombres de las Escrituras? Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Palabra de Dios. ¿Qué más? La Santa Biblia. Bueno, sí, pues eso lo dijo Jesús y no es un argumento a favor. O sea, aquí estamos hablando de argumentos a favor de que precisamente las palabras de Jesús son fieles y verdaderas. O sea, ¿qué argumentos tenemos para decir que las palabras de Jesús son fieles y verdaderas? Que respalden eso. ¿Sí? Sus nombres hablan de su origen. Hablan de su origen. Y ciertamente, cuando decimos mis palabras, pues estamos hablando del origen. ¿De dónde se originan? Esas palabras se originaron en Jesús. Pero Jesús era hombre. Entonces, ¿de dónde provenían las palabras que Jesús estaba diciendo para que fueran fieles y verdaderas? Tenían que tener un origen divino. ¿Sí me explico? Tenían que tener un origen divino. Entonces, estamos hablando aquí, hermanos, de los orígenes de las Sagradas Escrituras. Sus nombres nos indican cuál es su origen. La palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Son títulos, son nombres que solamente la Biblia recibe, porque ni el Corán, hermano. O sea, el Corán es el Corán y punto. Pero no son las Sagradas Escrituras. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el nombre, los nombres que la Biblia se le atribuyen, hablan de su origen. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Una pregunta, ¿cuál viene siendo el Corán? El Corán son las escrituras del Islam, que fueron sacadas en parte de la Biblia. Hay partes del Corán que están sacados de la Biblia y hay partes del Corán que están sacados de tradiciones musulmanas y hay partes del Corán que están sacadas de las ideas precisamente de Mahoma, Mohamed. ¿Sí? Ok, ¿qué dice, hermanos, en 2 Timoteo 3:15? Primero que nada. Sí, 3:15. Segunda de Timoteo. Por favor. Y que desde la niñez, dice. Sí. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, entonces ahí vemos uno de los nombres, las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ahorita no me pierdan esa cita porque la vamos a volver a ver ahorita. Bueno, sí, la vamos a volver a ver.
Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ok, allí tenemos otro de los títulos. ¿Sí? Ahora, ¿con qué se le compara? Ahí mismo. Con una espada. Con una espada ¿qué? De dos filos. ¿Por qué espada de dos filos, hermanos? Como quiera corta, ¿no? Que traspasa. Porque como quiera corta, dice el hermano. Pero traspasa el alma y el cuerpo, ¿no? Esta corta. Ajá. Que traspasa el alma y el cuerpo. Ah, Que traspasa el alma y el cuerpo. y hasta los tétanos de los huesos. Pero ¿por qué de dos filos? ¿Por qué de dos filos, hermanos? ¿No le parece una pregunta interesante? Porque hay espadas que son de un solo filo y también cortan, y cuando entran y cuando salen. Pero ¿por qué una espada de dos filos? ¿Será porque quieren tener los pensamientos? Porque hicieron los pensamientos. Pues el versículo lo dice, pero ¿por qué de dos filos? O sea, una espada, un cuchillo, una navaja, igual va a entrar. Pero la pregunta es, ¿por qué de dos filos? Realmente así la saben, ¿verdad? Sí la sabe, pero digo, ¿por qué de dos filos? O sea, ¿por qué compara la Biblia? ¿Por qué no simplemente con una espada? O sea, ¿por qué tiene que ser de dos filos? ¿Será porque la palabra de Dios nadie se escapa, verdad? Porque la palabra, por ahí va. Por ahí va. Los dejo que les den un mole y les digo de una vez. ¿Qué dijo el hermano? No lo escuché al hermano. Porque nadie se escapa. Por ahí va. Póngale luz y leer el resto. El resto. Ok, ¿por qué de dos filos, hermanos? Miren, cuando una persona se para a predicar un mensaje de la palabra del Señor, el primero que la recibe, ¿quién es? Es de dos filos. O sea, tanto de allá para acá como de aquí para allá. O sea, todo el mundo recibe. O sea, nadie se escapa, dice el hermano. Por eso es de dos filos, porque primero nos toca a nosotros y luego a la congregación que escucha la palabra de Dios. Nosotros mismos somos confrontados cada vez que predicamos la palabra de Dios. La semana pasada me decía mi esposa, oye, ¿el mensaje era para la iglesia o para nosotros? Es que también nosotros somos confrontados, a todo el mundo nos toca. Fue para mí. El mensaje era para mí. Fue para mí, dice, no. Nomás la mitad, la otra mitad era para acá. No soy egoísta, dijo el otro. No, es importante que entendamos los significados que tienen, hermanos, los simbolismos y el por qué decimos que es palabra de Dios. Porque realmente la palabra de Dios, hermanos, alcanza a todos. El asunto aquí es que querramos o no querramos recibirla. Pero lo cierto es que todos somos confrontados con la palabra de Dios, tanto el más santo como el más pecador. Todos somos confrontados con la palabra. Es un espejo, y en un espejo todos se reflejan, a menos de que sea vampiro. Como luego dicen, ¿verdad? Ya es usted Chiqui Drácula, pues ya no. Pero si usted es una persona normal, un ser humano normal, usted se va a ver reflejado en ese espejo. ¿Me explico? En cualquier espejo, en cualquier superficie reflejante, usted se va a ver reflejado, porque usted es una persona que tiene un cuerpo humano igual que cualquier otro. La palabra de Dios es un espejo que revela el estado espiritual de la persona. Entonces, cualquier persona normal se va a ver reflejada en ese espejo. ¿Me explico? Por eso es una espada de dos filos. ¿Estamos? Ahora, las palabras contenidas en este compendio de libros, hermanos, son palabras de vida eterna. Ahí mismo, lo leímos ahorita, 2 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y Pedro, en Juan 6:68, cuando la gente empezó a irse, ¿se acuerdan? Que le dijeron a Jesús, bueno, no le dijeron, ellos murmuraron, pero no le dijeron a Jesús, pura palabra es esta, no, ellos empezaron a murmurar, porque la Biblia dice que Jesús, sabiendo lo que había en sus pensamientos, lo que había en ellos, vamos al texto, porque no lo tengo así al dedillo, Juan 6:66,
Sí, o 65, donde habla de que la gente empezó a irse. El 66. Desde entonces muchos Ajá. de sus discípulos volvieron atrás Sí. y ya no andaban con él. Sígale. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren? No, es antes, hermanos. Es del 63, 64 en adelante. Sí, ahí mismo en Juan 6. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, esto lo está diciendo Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué más dice más adelantito? ¿Qué dice? Pero hay algunos de vosotros que no creen, Ajá. porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Ok, síganme. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le puede dar el Padre. Ajá. ¿Qué más? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ajá. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ok, hasta ahí. Déjenme ver entonces el versículo, el capítulo, porque no me está dando el versículo que estoy buscando. Déjenme ver. El 60 se duda esa palabra. Ese mero era. Ese mero. El 60. 660. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto qué? Fíjense qué tremendo, ¿eh? Porque los discípulos no le dijeron a Jesús. O sea, fue Martín y le dijo a ver. Está loco, la palabra es esta, ¿quién la va a oír? Si lo queremos es que nos sigan, no que se vayan, ¿quién nos va a poder oír? Entonces, por eso es que Jesús le dice: ¿se quieren ustedes también? Ahí está la puerta. Esto les ofende. Y entonces es cuando Pedro reacciona y dice: Señor, pues ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ningún otro libro, hermanos, tiene esa particularidad que tiene la Biblia. Son palabras de vida eterna. Amén, aleluya. Hechos 7:38, ¿qué dice? Hechos 7:38. Pero aquí, ¿cómo se sorprende Jesús? Porque dice, esto nos sorprende. O sea, deben estar acostumbrados, deben saber ya mi carácter, lo que vine a hacer. Y esto les sorprende. ¿No me apoyan? Ajá. Y eran son los que habían visto milagros. O sea, los que los habían visto más de cerca. ¿Me explico? Ahora, no sabemos cuáles discípulos murmuraron, pero por lo menos sabemos que había 3 que siempre estaban con Jesús en lo más íntimo. Ok, 7:38, ¿qué dice? Hechos. 7:38. Este es aquel Moisés Este es que aquel estuvo Moisés. en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que da. Y que recibió la palabra de vida, Recibió palabras de vida, palabras de vida de vida que darnos. Fíjense bien, no eran palabras de Moisés, él las recibió. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Él las recibió, no fueron que se le ocurrió a él, no, él las recibió. Ok, entonces los nombres de la escritura nos hablan de su origen. Ahora, tanto los apóstoles como los profetas, siempre que profetizaron, siempre dijeron que era palabra de Dios. ¿Sí? Segundo argumento. Nunca jamás los escritores sagrados se atribuyeron la autoría de las palabras que hablaron en el nombre del Señor. Ellos siempre hablaron en nombre de Dios. El producto final de las palabras mismas son palabras que Dios escribió, y por lo tanto cada palabra refleja los atributos de su autor. Todos los libros, cualquier libro que usted lea, cualquiera,
en algún momento en sus páginas va a reflejar el carácter del autor. Siempre. Va a reflejar lo que hay en él. ¿Me explico? Sea de psicología, sea una novela, lo que haya, lo que escriban. Siempre va a reflejar los atributos del autor. Y este libro maravilloso, hermanos, siempre va a mostrarnos los atributos de su autor. Si se fijan, no nos muestran los atributos de David, no nos muestran los atributos de Jeremías, no nos muestran los atributos de Salomón, no, nos muestran los atributos de Dios a través de lo que está escrito, de todo lo que está escrito. Entonces es interesante esto, hermanos. Vemos que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios es glorioso, que Dios es exaltado sobre la tierra, que Dios es grande en misericordia. Son sus atributos que están ahí. ¿Sí? La Biblia, dijimos la semana pasada, es poderosa porque su autor es poderoso. Ningún otro libro, hermanos, tiene el respaldo que tiene la Escritura. Ninguno. Usted puede leer libros de escritores famosísimos que son versados en algún tema, pero siempre, hermanos, siempre va a haber alguien o va a haber algo que contradiga lo que esa persona ha escrito. Por ejemplo, una teoría muy aceptada, que es teoría, que no es un hecho comprobado, por eso es teoría, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución tiene un respaldo tremendo, ¿sí o no? Sin embargo, el argumento más fuerte que tiene la evolución es el mismo argumento que la echa por tierra. Es el mismo. Ellos se basan a la evolución a miles de millones de años. Miles de millones de años. Pregunto, porque ellos dicen que la evolución dice que las ballenas salieron de los lobos. Pregunto, ¿cuánto tiempo puede vivir un lobo en el mar? Como para que de un lobo salga una ballena. Ahora, ¿de qué tamaño tenían que ser los lobos para que salieran ballenas de ese tamaño? Por ejemplo, la ballena azul. ¿En cuántos miles de millones de años puede un lobo convertirse en una ballena azul? Entonces, el mismo argumento que ellos utilizan los echa por tierra. Simplemente la generación espontánea del Big Bang. Bueno, ¿qué pasó? No, es que hubo algo que fue que se haga un salió. Ajá. Creo que hace de algún lugar que ya Dios se valió de eso para crear entonces la tierra de los. Pero, ¿de dónde salió eso? Simple y sencillamente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver. La gallina tuvo que haber. No, primero hizo los animales, Por supuesto, entonces es interesante, ¿verdad? O sea, el mismo argumento que ellos utilizan en cuanto a tiempos, las barren por completo su propia teoría. No tienen un respaldo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esa falta de respaldos? Aquí. A la Escritura. porque el hombre ya lo hizo hombre, no lo hizo Dios. Ajá, ya lo hizo varón. Ok. Entonces, la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso para respaldar su palabra. Si leemos Mateo 24, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que todo lo que está escrito ahí, si no ha sucedido ya, está sucediendo, y si no está sucediendo, está por suceder. Mateo 24. Sí, no lo vamos a leer, hermano, está muy largo. Pero el asunto aquí es que ahí vemos el respaldo de Dios hacia su palabra. Hacia su palabra. Y lo vamos a ver quizá ahorita más al rato en el mensaje. Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Es decir, si Dios ya dijo algo, no se va a negar a sí mismo. No se va a contradecir. Quiere decir eso. ¿Sí me explico? Él no puede contradecirse. Mande. No se retracta la pasada. Hay un como paréntesis, hermano, un asterisco ahí que hay que ver, porque por ejemplo a Nínive Dios le dio una palabra: de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero hubo un arrepentimiento y ahí sí hubo un retractarse de Dios, aunque después Nínive fue destruida porque ese arrepentimiento fue temporal. Ya después Nínive sí fue destruida, pero si el hombre se arrepiente de sus caminos, hay salvación para el hombre cuando ya está destinado a ser condenado. ¿Sí me explico? Ahí sí hay un retractarse,
una retractación, no sé cuál sea la palabra correcta ahí, de Dios. ¿Sí me explico? Pero cuando hablamos de que Él no puede negarse a sí mismo, es cuando Él habla un juicio, establece un juicio o una palabra en su escritura, esa escritura se va a cumplir. ¿Sí me explico? Aún hablando de que hubiera un retractarse de parte de Dios, vamos a analizar eso, porque, a ver, la Biblia dice que el alma que peque morirá, y así está escrito y así tiene que ser. ¿Sí? Ok. ¿Cómo entonces Dios perdona los pecados? Por los méritos de Jesucristo. Pero, ¿hay contradicción ahí, sí o no? ¿Por qué no? Porque fueron pagados. Era deuda, como deuda no se la perdonar, no es justo llegar el pago. Porque antes de que existiera esa ley, el día que comas de este árbol morirás. Antes de eso, dice la palabra de Dios que había un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Entonces, ¿qué fue primero, el plan de redención o la sentencia contra el pecado? El plan de redención. El plan de redención. Fíjense cómo es Dios. No hay contradicción alguna. ¿Sí me explico? No hay contradicción. Hay una sentencia contra el pecado, sí, pero hay un plan de redención que está antes de esa ley contra el pecado. ¿Sí me explico? Ahora, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿sí? Fuimos perdonados, pero la justicia de Dios no se burló. ¿Por qué no se burló? Porque la justicia de Dios se llevó a cabo en el Calvario. ¿Sí me explico? Ahora, hay dos maneras en las que la justicia de Dios se puede llevar a cabo en la vida del hombre. Una, en la cruz del Calvario. Dos, en el infierno. Ahora, nosotros somos los que decidimos de qué manera vamos a recibir la justicia de Dios. ¿Sí me dice entender? ¿La podemos recibir en el Calvario o la podemos recibir en el infierno? Sí, porque de hecho seguimos siendo pecadores. Justificados, pero pecadores al fin. ¿Estamos hasta aquí? Ok. La ley siempre nos va a estar condenando. Sí. Y en todo momento. Santificado o no santificado, siempre va a estar buscando ocasión para acusar. Incluso sobre Pues sí. Ahora, la Biblia es inerrante porque su autor no hierra, su autor no puede errar. En referencia a las Escrituras, Jesús declaró que ni una jota ni una tilde pasarían sin que todo se cumpliera. Mateo 5:18. La letra más pequeña en el alfabeto hebreo era una jota, ¿sí? O una iota, más bien dicho. Así se nombra, iota, ¿sí? Ni una tilde, que es una marquita que se pone en algunas. Ustedes saben que en el abecedario, iba a decir abecedario, pero no es abecedario, es en el alefato hebreo, que viene siendo la contraparte de nuestro abecedario. En el alefato hebreo, hermanos, hay unos puntitos que se agregan en las consonantes, porque en el alefato hebreo no hay vocales, como tal no hay vocales en la escritura. Entonces se agregan unos puntitos en diferentes posiciones que ya nos dan una E, una I, una A, una O. ¿Se me explico? Entonces, esas marquitas pequeñas, dice el Señor, no pasarían sin que todo se cumpliera. ¿Sí? Estos trazos pequeños pueden marcar una gran diferencia en el significado de las palabras hebreas, hermanos. Depende de cómo usted ponga el puntito, donde lo ponga, le cambia totalmente la palabra. Así como cuando leemos la Biblia y no leemos las comas, y no leemos los puntos, y las preguntas las leemos como si fueran declaraciones, así cambia totalmente todo. Por completo, hermanos, por completo, de veras. Miren, dependiendo de dónde la ponga, hermanos, o si la ponemos o no la ponemos, la palabra puede cambiar de casa a hija. De casa a hija. Si se coloca una tilde en un lugar equivocado, una palabra puede cambiar de alabar a herir. Un puntito. Un puntito. Si se pone, hermanos,
en un lugar equivocado puede ser de proteger, puede cambiar a destruir. De proteger a construir. Un sonido en la garganta puede cambiar una palabra de maestro a burro. Por eso, hermanos, aquí voy a hacer un poquito uso de la fonética, ¿sí? Los que están metidos en esto de los hebraísmos necesitan tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Porque hay una palabra que están usando mucho, ¿verdad? Que es Hashem, ¿sí? Hay una palabra, hermanos, que cuando nosotros no usamos bien la garganta, en lugar de decir que Dios es el exaltado, estamos diciendo que Él es el blasfemado. Entonces, ahí es donde entra el peligro, hermanos, nuestro como cristianos, de tomar palabras que no entendemos y que no sabemos qué significan. Porque en lugar de estar alabando a Dios, a lo mejor lo estamos blasfemando. Mejor hablar con el entendimiento. Dijo Pablo, hablaré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces, la Biblia no puede errar, hermanos, es inerrante, y Dios tuvo el cuidado, hermanos, de que su palabra quedara escrita tal como Él quería. Ahora, estamos hablando, hermanos, de que nuestras Biblias, por ejemplo, la Biblia versión 60, sí tiene algunos errores de traducción. Por eso es importante estudiarla en su contexto histórico, en su contexto cultural, en su contexto geográfico, en todos los contextos literarios que se pueda estudiar la palabra. ¿Para qué? Para poder identificar esos errores que pudiera haber, ¿sí? Y podamos entenderla como es. Porque yo creo, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios. Pero yo tengo que saber lo que estoy viendo, lo que estoy enseñando, lo que estoy aprendiendo. Yo tengo la obligación, la responsabilidad de entender todo el contexto de lo que estamos leyendo. Este lunes, por ejemplo, en la reunión de varones hablábamos acerca de la mujer samaritana, de cuando Jesús tuvo que ir de Galilea a Judea, o algo así era, ¿no? De Judea a Galilea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué entiende usted por eso? Que le era necesario pasar por Samaria cuando iba de un lugar a otro. Sí, pero hablamos este lunes, dijimos de lo que implicaba ir de un lugar a otro. Lo primero que pensamos es que para llegar de aquí donde yo estoy, a donde está Giovanni, tengo que pasar por donde está usted. Es lo primero que pensamos. Pero en realidad, hermanos, para que Jesús pasara por Samaria tenía que dar un rodeo de 8 kilómetros. Eso se llama contexto geográfico. ¿Sí me explico? Era necesario porque ahí tenía que enseñar algo a su palabra. Era necesario porque había almas que había que rescatar. Pero no era necesario porque le quedara de paso. ¿Me explico? Son situaciones que tenemos que cuidar, que analizar, que entender. ¿Sí? La Biblia es inerrante, hermano. La Biblia no falla. La Biblia es inerrante porque Dios es inerrante. Dios no hierra. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Aunque muchas personas que dicen ser eruditos en historia, filosofía o arqueología no dejan de buscar aparentes contradicciones y errores en la escritura, lo cierto es, hermanos, que las mismas ciencias como la biología, la arqueología o la paleontología han encontrado pruebas que avalan el contenido de la escritura. La misma ciencia, cuando sí es ciencia. Cuando sí es ciencia. ¿Me explico? Una teoría, por ejemplo la evolución, una teoría deja de ser teoría cuando hay una prueba que se puede replicar en un laboratorio. Ahí es ciencia. Cuando hay un verdadero interés por obtener la verdad, a pesar de que no vaya con mis propias ideas, ahí es ciencia. ¿Sí me explico? Esa es ciencia. Entonces,
La ciencia, como la biología, indica que somos creados. Pregunto, ¿usted sabe cuántos componentes hay en sus ojos? En un solo ojo. Pudiéramos hablar del iris, pudiéramos hablar de la córnea, pudiéramos hablar de la pupila, pudiéramos hablar de los nervios, pudiéramos hablar de los vasos sanguíneos, que son miles de vasitos pequeñitos en los ojos. ¿Usted sabe cómo crecen las uñas? ¿Por qué nos crece el cabello? Porque algunos somos más carne que huesos y otros más huesos que carne. ¿Usted sabe todo eso? No. Pero dice la Biblia que fuimos formados conforme estaban las cosas escritas en su libro. Mi embrión vieron tus ojos, bien que lo oculto fue formado. Y fueron puestas todas mis cosas como estaban escritas en tu libro. O sea, hay un libro de la vida, así se le conoce. ¿Y sabe dónde es ese libro de la vida? En nuestros genes. Nuestros genes contienen tanta información como usted no tiene idea. Muchísima información. ¿Sabe qué, hermano? Esta computadora tiene mucha información. Pero ¿sabe qué? Alguien se la tuvo que meter. O sea, la computadora por sí sola, usted compra una computadora nueva, ¿verdad? Y si la computadora está formateada y no está vacío el disco duro, no se va a llenar de información sola. Usted tiene que meterle los programas, usted tiene que meterle los archivos, usted tiene que meterle lo que va a meter. ¿Sí me explico? Bueno, se lo pongo más simple. Ahorita con la tecnología, como la tenemos, los teléfonos inteligentes, por ejemplo. Si usted no se sabe el teléfono de una persona, a veces va y lo busca ahí en el teléfono inteligente, que ya es más inteligente que nosotros el teléfono, ¿no? Va y le mete pues es el de fulano especie. ¿Quién le puso ese número ahí? Pues usted. O la otra persona agarró el teléfono y le metió el número porque usted no supo cómo. Pero alguien tuvo que meter ese teléfono, ese registro en su teléfono. Así, hermanos, nuestros genes contienen tanta información que seríamos capaces de, si hiciéramos una hilera, hermanos, de toda la información que hay en nuestros genes, en un solo gen, podríamos llegar al sol. O darles a rayos cuantas vueltas a la Tierra con toda esa información que hay en uno solo de nuestros genes. ¿Quién metió esa información en nuestros genes? Un ser inteligente. Un ser inteligente. Ahora, estamos hablando aquí de biología, pero podemos hablar de arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología estudia las ruinas, estudia las civilizaciones perdidas, civilizaciones que desaparecieron. La paleontología, que nos habla de la búsqueda de los huesos, el estudio de los huesos de gente que vivió y murió hace cientos de años. Todas esas ciencias, hermanos, hablan de las pruebas que han encontrado que atestiguan que la Biblia es veraz. Que atestiguan que la Biblia es veraz. Miren, por ejemplo, Isaías 40:22. Alguien más busca, por favor, Job 26:7. Job 26:7. Alguien más, Salmo 77:19. 40:22, ¿qué dice? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ok, la Biblia da cuenta, hermanos, de la redondez de la tierra. Él está sentado, dice, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, esta parte de la Biblia, hermanos, se escribió 2800 años atrás, por lo menos 2800 años atrás, o sea, en el 800 antes de Cristo, mientras que Job 26:7 fue escrito, según datos, ¿verdad?, en el 3500 años a partir de hoy, o sea, en el 1500 antes de Cristo. ¿Qué dice Job 26:7?
Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. ¿En dónde estamos? Había quien les decía, ¿verdad? Que estaba, ¿cómo se llamaba? Charán de San Blas. Que estaba con el mundo acá en la espalda, arriba de una tortuga. Y unos elefantes también arriba de una tortuga, pobres tortugas, ¿cómo les echaron peso? Que había 4 elefantes ahí con el mundo encima. ¿Se acuerdan? Esos eran los grandes filósofos que había, hermanos, en la antigüedad. Pero la Biblia es clara y dice que Él cuelga la tierra sobre nada. Y fue escrito, hermanos, repito, Job 26:7, fue escrito en el 1500 antes de Cristo. O sea, yo no sé si Job agarró un telescopio, ¿verdad? Y se puso ahí, sacó el James Webb para ver dónde estaba colgada la tierra. No es así. Ahora, ¿qué otro texto les di, hermanos? El Salmo 77:19, escrito por el rey David entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. ¿Qué dice? Salmo 77:19. Repito, escrito por David entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Hermanos, en 1847 de nuestra era, o sea, después de Cristo, 1847 después de Cristo, Matthew Fontaine Maury publicó la primera carta de vientos y corrientes oceánicas. 1847. Vientos y corrientes oceánicas del Atlántico Norte. Son situaciones que... ¿Ustedes saben la fórmula del agua? ¿Eh? H2O, pero hay un ingrediente más. Sí saben que aquí estamos rodeados de oxígeno, ¿verdad? Y que hay hidrógeno también, aunque llenan las llantas de los carros con hidrógeno. O sea, hay oxígeno y hay hidrógeno. H2O. ¿Por qué no estamos rodeados de agua? Falta una cosa. ¿Quieren saber qué falta? Jeremías 10:13. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué falta ahí para que haya agua? H2O más electricidad. Más electricidad. Así se forma el agua, hermanos. H2O más electricidad. Usted puede poner en un recipiente, puede poner hidrógeno y oxígeno juntos y no va a pasar nada. Pero déjenle que haya un chispazo de electricidad, hermanos, y ese oxígeno e hidrógeno se mezclan y se hace el agua. ¿Quién le dijo eso a Jeremías? ¿Quién le enseñó eso a Jeremías? No me imagino yo a Jeremías a ponerse su bata blanca y meterse a un laboratorio y ver a ver cómo se hace el agua. Entonces vemos que la verdadera ciencia, hermanos, va en respaldo de la palabra de Dios. Va en respaldo de la palabra de Dios. ¿Estamos? Como a Juan, de Dios le habló del chip. Por ejemplo, ¿vale? La marca del más bestia. Ok. No, en aquel entonces no había computadoras. ¿No había? Y no se mencionaba, y ahora un chip es para una computadora. Simplemente Zacarías, por ejemplo, capítulo 5, donde se habla de 2 bombas atómicas que van a salir de Irán.
no ha sucedido todavía, pero está por suceder. Está por suceder. Sí, y ahorita como están las cosas en Israel, sabrá Dios qué tanto tiempo tarde, ¿verdad? Ok. Otro argumento más, hermanos. De la misma manera, así como vemos que la ciencia y todos estos argumentos, ¿verdad?, que ya vimos, dan luz para saber que la palabra de Dios es la palabra de Dios, debemos entender también que su contenido es permanente e indestructible. ¿Cuántos años hace, hermanos, que Satanás ha estado tratando de destruir la palabra de Dios y no ha podido? Hasta hoy, todavía la palabra de Dios se sigue predicando. ¿Sabes desde cuándo, hermanos? ¿Sabes desde cuándo Satanás ha intentado o ha atentado, mejor dicho, contra la palabra de Dios? Desde el huerto del Edén. ¿Con qué Dios les ha dicho? Ahí empezó el ataque a la palabra de Dios. O sea, desde el inicio mismo del ser humano en la tierra. Cuando engañó a Eva. ¿Sí? Por mucho tiempo, y cuando decimos mucho tiempo, hermanos, podemos remontarnos hasta allá, hasta el Edén. ¿Sí? Isaías 48, ¿qué dice? Ahí disculpen, hermanos, ese sí fue el mío. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hasta ahorita, hermanos, después de miles de años de que pasó lo del Edén, hasta ahorita todavía podemos decir, aquí está. Aquí está. Primera de Pedro 1:24, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Decía, Satanás ha intentado por todos los medios habidos y por haber de destruir la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Joacim, un rey de Israel? Dice la palabra en Jeremías 36 que, ¿quién era? Jehudí, me parece, que estaba leyendo la ley y leía 3 o 4 líneas y Joacim cortaba el rollo de Jeremías y echaba el pedazo a un brasero que tenía en su casa de invierno. Si alguien lo tiene por ahí, Jeremías 36, pero no recuerdo el versículo. ¿Lo tienen? 23, Jeremías 36, 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Ok, mucho tiempo después llegó lo que se conoce como la Santa Inquisición, que de santa pues ya sabemos que pues, no tiene nada, ¿verdad? Ok. Por medio de ella, la Iglesia Católica persiguió a los que en su momento llamaron protestantes o herejes, ¿sí? En todo aquel que tuviera una Biblia o una porción de la Biblia era considerado un hereje, y después de torturarle terriblemente, como dan fe los instrumentos de tortura que hay en el Museo del Horror en Cuba, en la isla de Cuba hay un museo que es el Museo del Horror, y si ustedes pueden entrar por medio de internet, quizá encuentre fotografías de los terribles instrumentos de tortura que había en la endemoniada Inquisición. Y había, hermanos, una persecución tan terrible y tan horrible que se dio, que llegó el momento en el que si una persona cualquiera quería quedarse con las tierras, con el ganado, con las posesiones de una persona, tan simple y tan sencillo como que lo acusara de hereje, y olvídese, ya no salía.
Ya no salía. Simplemente ya no salía. Lo torturaban hasta que confesara. Había un confesor que tenía una hoja de papel en blanco, así totalmente en blanco, y decía: fulano, sutano, perengano y mangano dicen que tú eres hereje. Y aquí están sus nombres. Y a ver la hoja, no, pues ¿cuál hoja? Aquí dice. Y te han visto hacer esto y esto y esto y esto. Y la hoja en blanco, hermano. Y los hacían que confesaran. Y luego, después de que confesaban, si se arrepentían, les quitaban todo lo que tenían, les ponían unos, ¿cómo se llaman? Ponchos, así unas como túnicas que están abiertas aquí a los lados, como unos, como zarapes, ¿saben? Lo cuenta como un zarape. ¿Sí? Regularmente eran de color amarillo y tenían una cruz pintada enfrente y una cruz pintada atrás. Todo el mundo sabía que ese era un hereje y su familia junto con él. O sea, a todos los vestían así. A toda la familia. Les quitaban todo lo que tenían. Y pregúntenme quién les daba trabajo o quién les daba ayuda si eran los herejes. Ahora, si no se arrepentían, iban a la hoguera. Para los que no se arrepentían, pues obviamente eran los herejes, los cristianos. Los que de veras tenían una Biblia en sus casas, los que de veras creían en Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos no se retractaban. Los que se retractaban, pues eran los que no eran creyentes, ¿verdad? Los que les quitaban todo lo que tenían. Así se volvió multimillonaria la Iglesia Católica. Y no son cosas que me estoy sacando de la manga, está en la historia. O sea, la historia es la historia. Ok. Decía, muchos son los intentos de Satanás por impedir que la palabra de Dios se siga proclamando con su bendito mensaje. Sin embargo, a muchos años, a más de 3.500 años de que se escribió el primer libro de la Biblia, todavía hoy podemos tener un ejemplar completo en nuestras manos. Todavía hoy, y su contenido, a pesar de que fue escrita por alrededor de 40 hombres de diferentes estratos sociales. Había reyes, sacerdotes, profetas, campesinos, pastores, al menos un médico, un recaudador de impuestos, pescadores, etc. En un periodo aproximado de 1500 años, su mensaje no tiene contradicciones. Y mantiene siempre como foco central a un solo personaje. Juan capítulo 5, 39. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, ¿de quién da el testimonio? De Jesús. Todo el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Todo el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, hermanos, no versa en relación a la sanidad, no versa en relación a la salvación, no versa en relación a la prosperidad, versa alrededor de Jesús. Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es el que nos bendice. Él. Hay lugares donde se le va a predicar única y exclusivamente de prosperidad, de bendición, de felicidad y de armonía. ¿Sí? Pero el mensaje de la Biblia es más completo. Habla de Jesús, habla de su sacrificio, habla de la salvación, pero también habla de la razón para su sacrificio y de la necesidad de la salvación. Nos confronta. La Biblia, hermanos, es suficiente porque su autor es omnisciente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. No necesitamos otras revelaciones. ¿Vale? Antes de que se las pidamos, ellos saben. Sí, o sea, cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Todo lo que está escrito tiene una intención de estar ahí. Hay un porqué. Les hemos dicho, si una coma está puesta en la Biblia, tiene una razón por la cual está ahí. No está diokis. Hay una razón importante por la que ese punto y coma está en ese lugar. Hay una razón importante por la que cada signo de exclamación o de interrogación está en ese lugar. Por algo está en ese lugar. No está en diokis. Toda la escritura, cada palabra, cada signo de gramatical es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser razonada, creída, obedecida y predicada por todos los hijos de Dios. Las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, nuestra única, infalible y totalmente autoritaria palabra de fe y de conducta. ¿Estamos hasta aquí? Respondió entonces Jesús y les dijo, en todos los puntos no habla Jesús. Sí, o sea, cada palabra que está ahí, cada signo de exclamación que está ahí, todo es intencional, todo tiene una razón de ser. Amén. ¿Preguntas, hermanos? Hablen ahora que hay para siempre. Nos quedan 4 minutos. Mande. No para siempre, es lo único que. Bueno, terminamos por hoy, hermanos. La próxima semana, el único Dios verdadero. Voy a salir como un hermano. Estaban en una boda y dijeron, si alguien tiene algo que decir, hable ahora que hay para siempre. Se pararon 4 amigos del novio y luego dijeron, no, pues vamos a quedar para siempre. Se sentaron. Total que ya sabrán cómo estaba de contenta la novia, ¿verdad? Bueno, pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Si me hacen el favor ahí los hermanos de Facebook, nos conectamos ahorita después de la alabanza, ya saben, para subir el video a YouTube. Giovanni, ¿me haces favor, por favor? Gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por